Muy buenos días a todos, chicos y chicas. Otro día más en el que seguimos aprendiendo desde casa, o al menos intentándolo. Vamos a trabajar hoy en matemáticas el cálculo con números decimales y vamos a seguir avanzando un poquito más con otras de las operaciones de división de números decimales, que es lo más complicado que nos aparece en el tema que estábamos dando. Antes de comenzar con todo eso, tenemos que repasar un poquito los elementos de un número con decimales, que no me cansaré de decirlo. Tenemos una parte entera que se encuentra delante de la coma, que está compuesta, como siempre hemos estado dando desde primero, por unidades, decenas, centenas, porque dependiendo de la posición de esas cifras en estas unidades, decenas y centenas, pues van a tener un valor. Y tenemos también la parte decimal, que vienen después de la coma, que tienen décimas, centésimas y milésimas, ¿vale? Tened en cuenta una cosa: si un número no tiene coma, si una cifra, una cantidad que nos presenta no tiene coma, significa que todo lo que estamos viendo es un número entero, es la parte entera. Entonces, a la hora de operar en sumas y restas, por ejemplo, me estoy dando cuenta que hay gente que lo alinean en la parte decimal, ¿no? Vamos a ver, si yo con este 123,67 te pongo el 98, el número 98 no tiene parte decimal, pues ese 98 tiene que ir delante de la coma, la posición de la parte entera, es un número entero. Hoy vamos a trabajar las divisiones entre un número entero con un número con decimales, ¿vale? El número con decimales en esta ocasión va a estar en el divisor. El otro día lo habíamos estado viendo en el dividendo, pues ahora vamos a ver que el número decimal nos lo encontramos en el divisor. Y antes de empezar a hacer operaciones y explicar cómo es el algoritmo, vamos a intentar entender un poquito la situación. Yo aquí tengo 120 caramelos y yo los quiero repartir entre... Me ponen 2,5, no son 3. Resulta que tengo el 2 representa a esta parte entera y el 0,5 que representa, pues el 5 está en la posición de las décimas, porque es 5 partido 10. Estos son 5 décimas, habíamos estado dando en el tema de las fracciones. ¿Qué significa? Que yo a este tercer elemento lo he dividido en 10 trozos y de esos 10 trozos me he quedado con 5. Por tanto, tengo 2 partes enteras y 5 décimas. Esta es la representación gráfica de ese número. Bien, pues yo cómo voy a repartir los números, un número entero entre una parte entera y una parte decimal. Es complicado, estoy mezclando dos cosas, estoy mezclando unidades con décimas. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es convertir todo este número en décimas, y de esta parte hemos eliminado la coma. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Hemos dividido cada una de estas unidades en 10 partes y como estaban completas, pues hemos cogido todo. Pues si cuentas los cuadraditos o los rectángulos en los que se dividen estos dos cuadrados, pues te darás cuenta de que hemos cogido 25 décimas. Bien, ahora resulta que tenemos que repartir unidades completas entre décimas. Pues si nosotros una cosa lo hemos transformado en décimas, los caramelos igualmente los tendríamos que transformar en décimas para que podamos hacer un reparto de décimas a décimas. Entonces cada uno de estos caramelitos los tendríamos que dividir en 10 trozos y nos saldrían que ya no tenemos 120 caramelos, tendríamos 1200 trocitos de caramelos. Y si te das cuenta, acabamos de eliminar esta parte decimal y ya podemos realizar una operación de división con normalidad. Cortaríamos 3 cifras, 4 por 5, 20, hasta 20 van 0 y nos llevamos 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, hasta 12 van 0 y bajo la cifra siguiente, 8 por 5, 40, hasta 40 van 0, me llevo 4, 8 por 2, 16 y 4, 20, hasta 20 van 0 y resulta que nos ha salido una división exacta y no hemos tenido que utilizar en ningún momento decimales. Esta sería la manera de hacer esta división. Ahora bien, vamos a simplificarlo un poquito después de haber visto esta explicación para entender lo que hay que hacer. Y para poder eliminar esas comas, antes tenemos que recordar un poquito que cuando yo multiplico por 10 un número decimal, que fijaros que la coma está aquí, pues la coma va a pasar una posición hacia la derecha. Vamos a deslizar la coma una posición hacia la derecha, ¿vale? Eso es cuando multiplicamos por 10. Una posición, ¿por qué? Porque fíjate que el 10 tiene un 0. Cuando lo hacemos con el 100, pues va
que el 100 tiene 2 ceros, va a dar 2 saltos la coma, va a desplazarse 2 posiciones. ¿Cuántos saltos crees tú que daría la coma hacia la derecha si multiplicamos por 1000? Efectivamente, daría 3 saltos porque el 1000 tiene 3 ceros, y así sucesivamente. En este caso, nosotros necesitamos que la coma dé únicamente un salto para que nos quede toda esta parte como un número entero. Por tanto, nosotros, para que dé ese salto la coma, hemos multiplicado por 10. Pues esto es igual que hacíamos con las fracciones equivalentes. Lo que hacíamos en el denominador lo hacemos en el numerador. Pues lo que lo estamos haciendo en el dividendo lo hacemos en el divisor. Y si hemos multiplicado por 10, el dividendo lo vamos a multiplicar también por 10, de manera que tenemos 1200. Multiplicar por 10, en este caso un número entero, es añadir un 0, lo recuerdo. Cálculo mental básico, ¿vale? Y ahora ya podríamos realizar todo el proceso de la división como nosotros lo hemos estado haciendo antes. Y de esta manera podemos hacer la división de un número natural, un número entero entre un número con decimales. Ahora a practicar, puedes ver el vídeo tantas veces como te haga falta. Si tienes alguna pregunta, duda, ruego, súplica, ya sabes, me lo dejas en comentarios de la entrada, me mandas un email, en el directo que hagamos pues me expresas tus dudas y vamos a intentar resolverlas de la mejor manera posible. Hasta luego.